Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos de super lujo otra vez, dado el éxito que tuvimos contigo en el pasado novenario de la Virgen de Guadalupe. Estamos de fiesta con Miguel Camín, el padre Miguel Camín, que es un perito en liturgia, es un experto en liturgia y ahora nos va a hacer el favor de hablarnos primero de la Cuaresma, del miércoles de ceniza y luego de la Semana Santa en capítulos separados y la cincuentena pascual hasta llegar a la Ascensión del Señor y después Pentecostés. Entonces vamos a tener un lujazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Qué gusto estar contigo y con todos los hermanos que nos siguen, pues, a través de estos medios tan interesantes que ahora tenemos. Como decía Juan Pablo II, los nuevos aerópagos de la evangelización, porque esto es evangelizar. Así es. Esto es llevar el evangelio también a través de estos medios, porque al final se cumple aquello que dice San Pablo. La predicación y la fe viene de la escucha de la palabra. Sí. Y entonces les agradecemos tanto que nos escuchen, porque también no nada más a nosotros nos están escuchando palabra de Dios. Así es. Palabra de Dios que estamos usando para los textos, para las referencias, para todos estos aspectos. Y la tradición de la iglesia en la liturgia especialmente. Tres fuentes de revelación: la Sagrada Escritura, la liturgia, los padres de la iglesia, que aquí está sintetizado. Les hacemos como catequéticamente toda esta síntesis para la comunidad cristiana y ciertamente para un enriquecimiento. Yo creo que nuestros hermanos van a estar muy contentos porque se quedaron picadísimos y me lo han dicho mucho a lo largo de este tiempo de las reflexiones de la Virgen de Guadalupe, que te agradecemos mucho. Qué bueno. Y además entonces tuvimos la excelente idea de que ustedes ahora, debido a la situación, en su casa hagan ejercicios espirituales. Así es. Entonces, hay muchas maneras de hacer ejercicios espirituales. Allá aún los hermanos jesuitas, con esta tradición de los ejercicios de San Ignacio, pues hay ejercicios en la vida cotidiana, hay ejercicios especiales, en fin. Pero nosotros pensamos que a través de estos medios, pues se puede y es necesario también dedicarle una jornada a los ejercicios espirituales que nos van a ir acompañando en cada semana, pues, de la Cuaresma. Para que podamos entonces crecer, meditar, reflexionar. A su debido tiempo les vamos a presentar todo esto. Entonces podríamos decir que van a ser unas reflexiones litúrgicas de la tradición de la iglesia, los padres y las escrituras, y también vamos a tener una oportunidad de reflexionar con unos ejercicios espirituales. Con unos ejercicios espirituales a partir del texto de cada domingo, del texto bíblico, del texto del Evangelio de cada domingo. Perfecto. Puesto que este año, ciclo B, nos está acompañando San Marcos. Aunque nos vamos a retirar un poco de San Marcos, sobre todo en 3 domingos, y nos vamos a encontrar con San Juan. Entonces ya les voy ahora a ir presentando este aspecto para que siempre en el contexto ir conociendo todos estos aspectos ciertamente tan ricos y tan importantes y que a veces pues no es culpa de nadie, pero no lo conocemos. Pues sí, lo que pasa es que a veces oímos las cosas pero no las reflexionamos. Sí, y todos estos aspectos. Entonces tenemos que ir entrando a la perspectiva que yo llamaría actual de la Cuaresma. Perfecto. Porque parece ser que a veces hemos heredado la Cuaresma de nuestras abuelitas, y qué bueno. Exactamente, pues sí, ya sabes. La teología de la abuelita. La teología de la abuelita y todo aquello, siempre. Ahora ya no nomás basta hablar de la cocina de la abuelita, que siempre se habla tanto, se exalta, bla, bla, bla. No, pero también la teología de la abuelita es muy importante. Pero está bien, nos sirvió de base, todo tiene una base. Pero el mundo ha cambiado. La iglesia ha cambiado, las circunstancias han cambiado.
Por eso se hizo un concilio a la mitad del siglo pasado, en el siglo XX, que exactamente el Papa Juan decía, quiero que entren los nuevos aires y quiero que estar al día, el famoso ayornamiento de la iglesia. La puesta al día. Apuesta al día. Entonces, necesitamos, pues, entender qué significa estar al día. No para hacer tonterías, cuestiones extrañas, no, sino para ubicar realmente la riqueza. No es un invento, sino una adaptación, ¿no? Sí, sí, estar en este nuevo. Y como dice también el inicio de Sacrosanctum Concilium, que yo siempre hago referencia a todo esto, el primer documento que justifica el Concilio Vaticano II. Se propone acrecentar día en día entre los fieles la vida cristiana. Ese es el objetivo del concilio, porque no nomás es para la Sacrosanctum Concilium, es para todo, día a día la vida cristiana. Adaptar a las necesidades de nuestro tiempo, las necesidades que están sujetas a cambio. Están sujetas a cambio. Hay unas situaciones que ya son ilógicas. O sea, nadie va a salir hoy en día, aunque ya te platiqué la vez pasada cómo junto con la conquista, con nuestro antepasado Cortés, llegó el Quijote, pero ya nadie va a salir así exactamente vestido como Don Quijote y a ver a quién. Otra manera nueva de ser Quijote, y si la tenemos, definitivamente, si la hacemos. Sí, sí. Entonces, hay unas adaptaciones, porque si no se ve anacrónico. Sí. Se ve, pero está esta situación. Y ridículo, ¿no? Y ridículo. Lo anacrónico es ridículo. Es ridículo. Y promover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo. Y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. O sea, la famosa evangelización, la nueva evangelización también, como se habla ahora. Aquí están los 4 objetivos. Muy bien. Si hoy en día la iglesia camina sobre esto, estamos caminando en la verdad. En el sentido correcto. Y de verdad, la verdad de Jesucristo. Y algo que yo siempre he pensado mucho, muy importante, fidelidad a Cristo. Fidelidad a su evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso queremos partir siempre del Concilio Vaticano II, que esto es muy importante. Cuando hablamos de la Cuaresma, no es un tiempo cerrado en sí mismo, porque a veces eso lo habíamos heredado. Hoy tenemos que pensar que la Cuaresma es un tiempo abierto, una nueva situación. Antes se pensaba, sí, haz sacrificios, no comas esto, deja de hacer esto, no vayas al cine, no vayas a no sé qué tanto, no vamos a comer la carne, en fin. Entonces, esa era una Cuaresma cerrada en sí misma. Y hoy en día no, porque este concilio también, gracias a Dios, nos ayudó a descubrir algo importantísimo que se nos había olvidado en la vida de la iglesia, siempre ha estado presente, pero se nos había olvidado hacía siglos. Algo que se llama el misterio pascual. Así. El misterio pascual de Cristo, que es el centro de la fe cristiana. La muerte, el descanso y la resurrección de Cristo. Tan estructurado siempre como que siglos y siglos hemos celebrado el viernes de la muerte del Señor, de la pasión del Señor, el sábado santo, no se llama domingo, es sábado de gloria, eso no existe, eso nunca ha existido de la forma popular. El sábado santo del descanso, del reposo del Señor, y el domingo de la Pascua, el domingo de la resurrección del Señor. A eso se le llama el misterio pascual. Claro, ese es el núcleo, pero antes tuvo que haber una encarnación. Entonces, todo el hecho de la encarnación, y junto con la encarnación, las epifanías que hemos pasado ya en el tiempo de la Navidad, etc. Y después, las consecuencias, la ascensión de Jesús hasta Pentecostés. Y esperamos, aguardamos la segunda venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, y volvemos a comenzar el ciclo otra vez en el Adviento. En el Adviento. Interesante, ¿no? Sí, esa dinámica. Ahí está, domingo a domingo, etcétera. Nada más que a veces nos distraemos y nos perdemos y no sabemos un poquito todo esto. Nos vamos por las ramas. Sí, definitivamente. Entonces,
¿Qué quiere la Cuaresma en este sentido? Es, por un lado, una renovación interna, una renovación interior en nuestro propio bautismo o de los que se van a bautizar. También es un tiempo profundamente catecumenal. Cuando entremos a una visión histórica genérica nos puede ayudar. Y un tiempo penitencial, que se entró en otra etapa de la iglesia, y es que es como todo, somos como las familias actuales, ¿no? Que venimos heredando y venimos arrastrando pues todo lo de los abuelitos y los bisabuelos y los tatarabuelos y todo aquello, ¿verdad? En mi casa, bueno, ahora en mi casa había un crucifijo del siglo XVIII y ahora yo lo tengo, pero imagínate, mi bisabuela, mi tatarabuela lo tenía y ha venido. Sí, sí. Entonces, pues así es exactamente. Pero a veces hay que discernir, bueno, ya sí que sirve y qué no sirve. Sí. Y qué dejamos. Hay que purificar. Exactamente, la famosa purificación de la memoria también, que en la iglesia se ha hablado mucho en este aspecto. La catequesis litúrgica, pues, en este sentido, debe de ser una catequesis que tiene dos dimensiones, dos perspectivas ciertamente muy, muy importantes. El carácter del tiempo, o sea, ¿qué significa en el fondo este tiempo? ¿Qué significa esta perspectiva del tiempo? ¿Dónde van a aparecer la mayor abundancia de los elementos bautismales? Y entonces tenemos que descubrir y decir, qué interesante esta dinámica, este aspecto bautismal, y el otro aspecto ciertamente penitencial, porque la penitencia, nos guste o no, hoy nos hace bien, es necesario. Sigue vigente. Sigue vigente. Y la ascética nos hace bien. Y este es uno de los grandes problemas actuales, de que al perder el sentido de la ascética hemos perdido el sentido de muchos aspectos de la vida. Entonces, como que no lo entendemos, no lo gozamos, y hoy es necesario una ascética. Si a un niño le das absolutamente todo lo que quiere y lo que necesita y todo aquello, ¿qué tipo de niño estás creando? Que exactamente son los que se han creado, ¿no? Pues sí. Y entonces allí tenemos estas situaciones y que a veces afectan a la madurez de la persona, a las circunstancias, pues, históricas de la persona. Entonces, esto es lo que planteó el Concilio Vaticano II. Por favor, revisen, entiendan, comenten, vean una nueva dimensión de la Cuaresma. Siguiente momento. En 1969, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, entregó a la Iglesia un documento que se llama las Normas Universales del Año Litúrgico y del Calendario, junto con una carta apostólica, porque era su autoridad la que se tiene en cuenta, que simplemente por el título lo vas a entender qué importancia tiene. Mysteri Pascalis. O sea, hay el misterio pascual. El misterio pascual. Vamos al centro. Porque antes se le daba más importancia a la preparación. Sí. Que a la fiesta, ¿no? Exactamente. Y además, la Eucaristía es un misterio pascual. Renovado. Primero, semanal. El famoso domingo, que ahorita vamos a ver también la importancia. Y entre semana. Y en otros aspectos para acompañar otro tipo de celebración. Pero en el fondo, ¿qué estamos celebrando siempre? El misterio pascual. Sí. Y en todos los sacramentos, como han quedado estructurados los 7, es muy interesante toda esta situación de que si de veras son 7 o no son 7, en fin. Al final estamos celebrando siempre en cada sacramento, el misterio pascual. Entonces, a partir de ahí, es importante. Una carta apostólica. ¿Por qué una carta apostólica? Porque tiene la fuerza del peso, que dice el Papa. Esta enseñanza, siempre el Papa enseña, yo la entrego, por la cual se aprueban las normas y el calendario universal general romano. Antes de esto, de esta
carta apostólica, ¿qué había? ¿Puedes comentarnos a los que nacimos después? ¿Cómo era la cosa? Sí, la iglesia siempre se ha preocupado por el tiempo y la celebración del tiempo. Ajá. En el misal de San Pío V, que fue el que nos rigió desde 1570 a 1970, 4 siglos exactamente duró, allí había unas referencias al tiempo, cómo se celebraban los tiempos. O sea, todo estaba sintetizado en un solo misal. Ajá. Tanto así que eso se llama un misal plenario. Los misales plenarios se inventaron a partir del siglo X, porque antes el leccionario, el oracional, que era el sacramental como tal. Eran muy regionales. Algunos habían regionales, después vino el romano que se universalizó, pero eran diversos y diferentes. Y el cantoral. Y después todos esos elementos se sintetizaron en un solo documento. En un solo libro. En un solo libro se juntaron. Y otro problema que vino. El presbítero empezó a hacer todo. Ajá. Se quitó al lector. Los lectores reaparecieron después del concilio. Sí, sí, sí. Los cantores, pues quedaba ya en el coro. Todavía yo cuando era niño, yo fui niño cantor de la Basílica de Guadalupe. Pues sí, cantábamos atrás en el coro y todo aquello, y qué bueno. Pero era una cuestión y otra. Y nadie era sabía. Una musicalización de ciertos momentos, ¿no? El presbítero decía, proclamaba las lecturas en latín, quién sabe qué decía. Sí. Las oraciones en latín, quién sabe qué decía. El canon romano en voz baja, sottovoce, quién sabe qué decía. Sí. ¿Quién entendía nada? Y las viejitas rezando el rosario y o la predicación. Sí, o la predicación. Mientras estaba la misa, por eso estaba el púlpito a la mitad de la iglesia, y entonces había una predicación. De otro tema, aquí estaba que no tenía que ver con el domingo ni nada. Entonces no era un tema, un tiempo en la misa, en la celebración para la predicación, sino que estaba simultáneo. Simultáneo. Por eso se tocaba la campanilla. Para que la gente reaccionara. Para que así, como las predicaciones son tan aburridas, estaban medios dormidos, tocaban, ya está la consagración. Terminaba, pues otra vez. Y así era. Yo de niño lo vi, a mí nadie me lo platicó. No me digas. Yo lo vi de niño en la basílica. Yo soy hijo del Vaticano. Sí, no, yo no. Yo hice mi primera comunión. Saquen sus conclusiones de las edades. Yo hice mi primera comunión nunca se me olvidará, de espalda al pueblo. Ajá. El padre de espalda al pueblo y toda la cosa. No, te daban la comunión o antes de la misa o después de la misa. Ajá. Por eso esto fue Vaticano II. Fue una revolución. Por eso, una de las cuestiones que dice, por ahí va a decir, retómese lo que se ha perdido. La homilía se había perdido. La oración de los fieles, ahora que la valoramos tanto, se había perdido. Yo pensé, en mi ignorancia, que el púlpito era el lugar, por la acústica, que el padre se iba al púlpito y ya regresaba después a la celebración. Era simultáneo. Y sobre todo en las solemnidades. Porque por allá estaba la famosa misa de 3 ministros, que era un presbítero, un diácono y un subdiácono. ¿Qué estaba pasando? Nadie sabía. Porque era una misa de función, era una misa solemne, se supone. Y por acá estaba la predicación mientras. Y se amenizaba por la música. Por la música, las grandes misas. Y pues la gente dormida, leyendo sus libritos. Y también todos los devocionarios. Ahí entraban los devocionarios. Y el rosario. Y sí. Las catequesis de las imágenes. Imágenes y las vidrieras, todo, o las pinturas, que hay maravillas. Hasta ir a las iglesias del centro de la Ciudad de México. Sí. No hay nada despreciable. No. Pero todo era otra cosa. Era otro mundo. Ahora entramos a una iglesia a observar el arte. Y eso es una muy mala praxis. Sí debemos de ver, qué bonito este sacro, o cuando vamos a Roma o a otras ciudades. Sí. No, debemos de entrar como entraban los fieles de su tiempo para los que fueron hechos, para enseñarles quién era este santo, qué es este misterio de Cristo, qué es este misterio de María, qué es esto, qué es lo otro.
Y entonces dejarse llenar del contenido de lo que está sucediendo en una expresión. Son cuadros sinópticos, son esquemas mentales. El arte es un esquema mental de catequesis, ¿no? Por supuesto. Y más, por ejemplo, los occidentales se llegó muy sublime el arte, por supuesto, a partir aún de la Edad Media, del Barroco, del Renacimiento y todo aquello. No, pero son más simbólicos los orientales con los iconos. Sí. La iconografía es un lenguaje catequético, litúrgico y bíblico. Sí. Muy interesante. Sí, eso pasaba. Perfecto. Muchas gracias por aclararnos a los jóvenes. Sí. Y entonces comienzan las normas del año litúrgico. Y aquí en estas normas del año litúrgico va a pasar algo muy importante. El número 27, por eso estoy viendo aquí, es el que está dedicado a la Cuaresma. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué visión debemos de tener de la Cuaresma? La Cuaresma su definición es esta. Es un tiempo que nos prepara a la Pascua. Esta es la gran expresividad de la Cuaresma. De la Cuaresma. Tiempo de preparación a la Pascua. Las preparaciones no son lo más importantes. Lo más importante va a ser la celebración. Si alguien se queda preparando la fiesta de matrimonio, pues qué pobreza, ¿no? No, lo que importa ciertamente va a ser la celebración de matrimonial. La fiesta. Claro. Es preparación para la Pascua. La liturgia cuaresmal prepara para celebrar el misterio pascual. Volvemos a lo mismo. Tanto de los catecúmenos, los que van a preparar, se están preparando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, tenemos que retomar también este nuevo término que es muy de los santos padres y de la liturgia antigua, iniciación cristiana. Ajá. No solo bautismo, es iniciación cristiana. La iniciación cristiana es bautismo, confirmación en este orden, Eucaristía. Ajá. Nos bautizamos, nos confirmamos, nos eucaristizamos. Nadie que no haya recibido el don del Espíritu Santo puede recibir la Eucaristía. Es como una Eucaristía inválida. Entonces ahí tenemos problemas pastorales gravísimos y situaciones teológicas. Porque a veces aún los obispos y los pastoralistas y todo eso aluden a la pastoral. Cuidado. La teología no es pastoral en ese sentido de que, se me ocurre hacer esto o hazlo esto por esto. No, la teología es clara, así, por fidelidad a Cristo, a la tradición de la Iglesia, tradición en el sentido amplio con la T mayúscula, que son los padres y demás, de lo que significa. Porque detrás hay un lenguaje. Esa es la tarea de los liturgistas que tenemos que hacer, en desenmarañar, ir hacia la profundidad de los contenidos profundos que tiene una liturgia. A veces la comunidad cristiana ve todo muy superficialmente. Pues pasó esto, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo me cae tan mal que digan que una misa es bonita? No. ¡Ay, qué bonito! No, una celebración eucarística es bonita, es grandiosa. Es la presencia de Dios, es la palabra que se ha hecho presente, es el Espíritu que ha suscitado algo en mí a partir de la escucha, etc. ¡Ay, bonito! La experiencia reciente del cambio de orden llevó a una catástrofe. Primero el bautismo, luego la Eucaristía y luego la confirmación. Llevó a una catástrofe de los muchachos que no entendían nada y pues no resultó este experimento. Y si tenemos jóvenes como los tenemos es porque les falta el Espíritu Santo. Un niño en Oriente nace y el presbítero que lo está bautizando, no es menester que sea el obispo, ese mismo día lo bautiza, ese mismo día lo confirma y ese mismo día le da la Eucaristía. Con una pipeta se le da la sangre de Cristo. Si acaso no es domingo, lo bautiza, lo confirma y el domingo lo llevan
a que le den la La Eucaristía. Eucaristía. Aún recién nacido. Y además en Oriente un niño no recibe el bautismo más allá de una semana de nacido. Y no hay ni esas fiestas que hacen aquí, tanto en Occidente como en México especialmente. Y además juntan los 15 años de Chonita, Sí. el matrimonio de no sé quién, los 3 años del hermanito. No. ¿Para qué? Para que una sola fiesta y gastos y todo eso. Qué tonterías. Echar la casa por la ventana. Una etcétera. sola vez. Una sola vez. Entonces, la experiencia de los fieles tiene que ser esto: preparación a la Pascua, apertura hacia la Pascua, dimensión hacia la Pascua. La iglesia entonces se va a organizar en un tiempo de Cuaresma. También vino una definición después en otro documento que está también en todo lo que es la concepción de los documentos sobre el año litúrgico, que se llama sobre las fiestas pascuales. Esto es muy interesante porque nos ayuda a entender. Es una carta circular de la Congregación para el Culto Divino que se llama Sobre las Fiestas Pascuales. O sea, ya otra vez volvemos al sentido de que hoy por hoy no podemos dejar de hablar de la Pascua. La Pascua y el misterio pascual es lo más importante. Aquí plantea primero una introducción general de qué es la Pascua, después la Cuaresma, el tiempo de Cuaresma. Primero la Pascua y luego la Cuaresma. Claro, la Cuaresma, así se va a entender, y la cincuentena pascual. No podemos entender tampoco para qué nos preparamos. No nada más para el domingo de Pascua. Ya el triduo tiene su dinámica, la cincuentena tiene pues su dinámica. Vamos a entender cómo el concilio va a reestructurar la Cuaresma, porque a veces tampoco hemos entendido eso. La Cuaresma hoy está planteada en 4 fases. La primera fase es una parte introductoria. La Cuaresma como tal no empieza el miércoles de ceniza. Como los textos antiguos fueron escritos en esa época, así lo dice. Pero no porque lo diga la del Vaticano II, así sea. Lo comprende. Exactamente, no lo comprende así. Entonces hay unos días introductorios que abarcan miércoles de ceniza, jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. ¿Por qué no dice de Cuaresma? Pues porque todavía no es Cuaresma. Entonces, son días de ceniza. O sea, días a nosotros les podemos llamar introductor. Y simplemente abran su misalín, esos de mes, etcétera, y así lo va a decir. O el misal grande, el misal romano, si lo tienen, así lo dice. ¿Por qué? Porque todo tiempo litúrgico, hay una regla, comienza siempre con domingo. Porque el domingo, ahora les hablo del domingo, lo revaloró también el Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, y el domingo es el eje de todo el año litúrgico. Todo el año litúrgico está constituido a partir de los domingos. El domingo es el primer día de la semana. Esos que nos mandan felicitación por el inicio de semana en lunes, que ponen aquí en el telefonito, no es cierto, no sean mentirosos, por favor. Pues no sean paganos. Exactamente. Tal vez no mentirosos. Paganos. Paganos. Sí, no se dejen llevar por quién sabe quién lo inventó y lo dijo y lo pues puso. la semana inglesa. Sí, entonces no, volvamos siempre. Como me encantaba en Italia, cuando ya es jueves, viernes, que te dicen, buona domenica, chao, a la próxima, buen domingo, hasta la próxima, nos vemos. Allá se desea el domingo. Que tengas un bonito domingo, un buen domingo, un excelente domingo. Ese es el día de fiesta y es el primer día de la semana. Los cristianos comenzamos la semana descansando, porque Dios descansó el día séptimo, pero ahora pasa todo por la resurrección al día primero, primer día de la semana. Cuando en los sinópticos
y en Juan aparece el primer día de la semana, no puede uno negar que eso fue. Y además los judíos eran exquisísimos para las cuentas de los días. Eso lo tenían, porque además sonaban las trompetas en el templo exactamente a la caída del sol para indicar que el día termina. Ahora viene la segunda parte de la Cuaresma. Ahora sí, primer domingo de Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma, que son los domingos que podríamos llamar crísticos, los domingos de Cristo. Porque siempre nos vamos a encontrar en los 3 ciclos, porque para esto se crearon 3 ciclos, ciclo A, B y C, que cada uno de ellos está organizado conforme a un evangelista, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es comodín y se acomoda por todos lados. Entonces, siempre vamos a encontrar las tentaciones en el desierto y la transfiguración. Cuando hagamos los ejercicios espirituales, allí vamos a reflexionar. Ya veremos por qué. Por qué en cada uno de estos. La tercera parte de la Cuaresma va a corresponder al domingo tercero, cuarto y quinto, donde hay un tema específico en cada uno de ellos. Como guía el Evangelio del domingo, y les voy a explicar más adelantito cómo están construidos las 13 fórmulas. Y la cuarta etapa es el Domingo de Ramos, que tiene como cabeza Domingo de Ramos, lo que se llama la Semana Santa, hasta el Jueves Santo. Hasta el Jueves Santo a la hora de nona, o sea, digamos a las 4 de la tarde se cierra la Cuaresma. Entonces, y va a comenzar el Jueves Santo por la tarde nada más es una introducción al Triduo Pascual. El Triduo Pascual es viernes, sábado y domingo, y por favor se les quede muy claro, viernes, sábado, domingo, no jueves, viernes, sábado. Jueves es nada más la caída del sol, a la caída del sol, celebrar la Eucaristía, la cena. Nadie cena a las 4 de la tarde, ni a las 5 de la tarde. En todo caso, uno, como en la Nueva España, toma uno chocolate a esa hora. O si son muy ingleses, exactamente me ganaste. La reina una vez nos invitó a tomar No, pero ya en Inglaterra, ya sabes, es un rito y te llevan los panecitos aquellos. The biscuits. Sí, es maravilloso. Tea and biscuits. Me encanta. Y esas galletitas, y en fin, el té, y un poquito de leche, en fin. Bueno. Pero hablando del Jueves Santo, ¿en dónde se da o cómo se comprende la misa crismal? Es parte de la Cuaresma. Es parte de la Cuaresma. Es casi lo que va a cerrar la Cuaresma. Les voy a dar un tip para que comprendan los 40 días, porque si cuentan del miércoles de ceniza en adelante, no les van a dar los 40 días. Entonces hagan lo siguiente. Al Jueves Santo le ponen número 40. Busquen en su calendario hasta el Jueves Santo. Al miércoles santo, 39, se van al revés. Vas 39, 38, 37, etcétera. Y se llega al domingo. Al domingo primero de Cuaresma va a ser el día 40. Bien. O primer domingo de Cuaresma, el 1, y al Jueves Santo les va a dar los 40 días. El día es 40 días. Entonces, no es el principio del Triduo, sino es el final de la Cuaresma. Claro, la misa crismal, exactamente. Porque además ni existía, ese es un invento, ese sí es del Vaticano II. Es un invento de Pablo VI, que él tenía una experiencia allá en Milán, que él vio la necesidad de juntarse con su presbiterio un día. Bien. Y ya. Porque antiguamente esa misa, siempre ha habido misa los Jueves Santo en la mañana, pero era una misa de reconciliación. Cuando el obispo aceptaba a los penitentes públicos y les daba la absolución. Y entonces, y como consecuencia, les daba la comunión. Y dentro de esa misa, era un pegoste a veces. Y además, como la liturgia fuera dando, como la casa de las abuelitas, bisabuelas, todo esto,
fue un pegoste. Allí se fue introduciendo cuando se les ocurría la bendición de los óleos y la consagración del crisma. Porque es muy diferente. El óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos se bendice. El crisma se consagra. Hoy en día solamente existen 2 consagraciones en la iglesia. Se consagra el crisma, el aceite, que para que sea crisma tiene que ser aceite, pero se le echa un bálsamo de varias revoltura de esencias, y con eso se crea el crisma. Eso. Y las vírgenes, las mujeres vírgenes, que se han mantenido vírgenes, y que por un rito especial se realiza la consagración de vírgenes. Eso es muy interesante. Yo añadiría, si me permites, la consagración eucarística. Bueno, sí, y la consagración del bautismo. Sí, pero estos ya eran casi como sacramentales, por así decirlo, porque finalmente la consagración de vírgenes es un sacramental y la del crisma también es un sacramental. Y en cambio el bautismo y la Eucaristía son sacramentos. ¿No hay una tendencia en los liturgistas para hacer del Santo Crisma un sacramento? No se ha visto, porque sería la celebración del sacramento y el signo sacramental. Pero como ya acompaña otros la ordenación, pero el crisma, la ordenación, el bautismo, el bautismo y la confirmación, sobre todo, porque en un adulto, si vas a confirmar inmediatamente, lógico, no tienes por qué hacer unción posbautismal, solamente se hace para los niños. Y esto es muy interesante porque hay que ver cómo los libros litúrgicos de la Reforma se fueron creando, se fueron reestructurando, se tomaron los elementos antiguos, etc. Del bautismo de niños te puedo decir algo muy importante. Del ritual del bautismo de niños actual, del Vaticano II, el único que ha salido, es que en 20 siglos, la Iglesia nunca había hecho un ritual para bautismo de niños. Nunca. En 20 siglos se usó siempre el ritual del bautismo de adultos, adaptado a los niños. Adaptado a los niños. Que una vez le dije a un padre, si tus papás y mis papás hubieran entendido lo que el presbítero estaba diciendo que eran puros exorcismos, coge al niño y salen corriendo del baptisterio, del susto, de la impresión de esos textos. Son horripilantes. Por eso se cambiaron. Se cambiaron. Sal de ahí, sal de él y déjalo, y no lo tomes. Y sí, gracias a Dios no entendían nada. Entonces estaban ahí muy piadosos. Sí. Con cara de juat. Esa es la estructura hoy de la Cuaresma. Así cuenten del Jueves Santo para adelante para que no se pierdan y les va a llegar. Como antes se contaba del miércoles hasta el viernes, hasta el Sábado Santo, inclusive Sábado Santo, pero se quitaban los domingos. Los domingos no existían. Por eso dice aquí en el documento, ahora los domingos se llaman primer domingo de Cuaresma, segundo domingo, etc. Son detallitos que van clarificando. Son al final de cuentas convenciones, ¿no? Sí. Porque no hay un texto bíblico que nos indique, no hay una enseñanza apostólica, son convenciones. La Cuaresma se podría reformar, ¿no? Por supuesto, y se ha reformado y todo aquello. ¿Nos vas a explicar cómo nació la Cuaresma y cómo evolucionó hasta el Concilio Vaticano II? Es muy largo, esa requeriría solamente una reflexión especial. Esa sí requeriría por lo menos una hora. Nada más les diré algunos puntitos en este momento. Perfecto. Ahora, ya que tenemos un poquito este planteamiento, yo quisiera insistir de cómo el año litúrgico es un signo de la vida cristiana. La vida cristiana, la iglesia, la liturgia está construido de signos, de símbolos y todas estas realidades. Entonces, la celebración anual de la Cuaresma, en su símbolo 40,
tiene una gran tradición, un gran sabor bíblico. El pueblo, Cristo, 40 días, Elías, los 40 días que pasó el pueblo de Israel en una situación tan difícil. En el desierto. Sí, no, pero también cuando David lucha contra Goliat. Ajá. Fueron acosados, por así como se dice ahora, fueron acosados 40 días de insultos. Ajá. Hasta que David dijo, se acabó. Y el jovencito se llena de la ira de Dios y de todo aquello y va y lucha contra Goliat. el Goliat y se lo acaba. Y bueno, están las grandes representaciones de David, siempre así con la cabeza de Goliat o él encima y sus piedritas y todas estas cuestiones. Pero el número 40 es siempre todas estas aspectos tan interesantes, ¿verdad? Que van apareciendo. Ahora, ¿por qué necesitamos 40 días? Porque necesitamos siempre 40 días de enfrentarnos con nosotros mismos. Necesitamos 40 días de renovación. Ahora la cultura a veces es superficial. Sí, y lo quieren hacer, por ejemplo, tus propósitos de año nuevo que no sirven para nada. Y los programas de televisión, de radio, etcétera, a eso se dedican en las revistas así sencillas de divulgación. No. ¿Por qué? Porque además tampoco quieren que la gente se enfrente consigo misma, de verdad. Ajá. Y nos vamos a enfrentar con nosotros mismos, pero a partir de la palabra de Dios. O sea, de una realidad muy, muy importante. Y por eso siempre se ha hablado de una praxis, una práctica de la cuaresma. Por ejemplo, el examen de conciencia. Entonces, de veras tengo que empezar a pensar qué he estado haciendo, cómo lo he estado haciendo, qué acciones he estado realizando. Importantísima. Se habla del ayuno. A veces se ríen ahora del ayuno. El ayuno es bueno, porque además tiene varios aspectos el ayuno. El ayuno no nada más es el ayuno físico, que hasta los naturistas dicen que nos hace bien ayunar. Yo, a veces en algunos días toma uno nada más fruta y ayunas un poco y se siente también el cuerpo, Sí. lo va Sí. sintiendo. Descansa. Sí, tampoco podemos. El organismo. Sí, tampoco podemos comer y beber demasiado. Y bendita agua. Tomar agua es jugo de nube, nada más. Yo así les dije el otro día, quiero un vaso de jugo de nube. Y el muchachillo se quedó así, jugo de nube. Sí, le dije, H2O. Pues lo pusiste en entredicho, en conflicto más bien. En conflicto, bastante conflicto. Y él dice la mamá, agua. Agua de la llave. Agua de la llave. Agua natural, dicen las señoras también, como para diciendo así. Interesante, ¿no? Necesitamos un poquito de esta cuestión. Enfrentarnos a la palabra de Dios. Mira que la palabra de Dios nos hace tanto bien. Y no hay momento todavía más profundo de todos, siempre todo el año, es de palabra de Dios, pero como la cuaresma. Entonces, la palabra de Dios es necesario vivir de la palabra. En algunas de las tentaciones Jesús nos va a enseñar estas, sobre todo en las de Mateo, que va teniendo pues este sentido. Que a veces ahora, en esta situación tan especial que estamos viviendo, que la gente se siente sola, que se siente desamparada, que se siente quién sabe qué, que ya casi se quieren tirar por la ventana, no sé qué tanto. A mí lo único que me refleja es que si es que llegasen a tener una Biblia en su casa, la tienen de adorno así muy empolvada y nuevecita, eso sí, para que como que nadie la usó. Como con filos de oro. Sí, filos de oro y para eso no es la Biblia, la Sagrada Escritura. Ahora, ojo, en la Sagrada Escritura está contenida la palabra de Dios, ¿eh? No es lo mismo la Escritura
que la palabra de Dios. La palabra de Dios es invisible. Por eso se proclama en la liturgia o en otras celebraciones o aún en actos devocionales, se proclama de un libro que se llama Escritura, que allí está contenido. Por eso se respeta tanto la Escritura también, el texto, el libro, es importante. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, como la usaban los romanos, que entra hasta lo más profundo del tuétano, dice la carta a los hebreos. Entonces, allí me encuentro, me anima, me clarifica, me entusiasma para ver todo esto. El Papa Benedicto XVI, después de un sínodo, entregó a la Iglesia un documento muy bello que se llama Verbum Domini, palabra de Dios. Y en el número 52 es un número enriquecedor que dice que cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, por eso es muy importante en la liturgia también ir a la escucha. Uno, aunque lleven su misalín o aunque les den una hojita a la entrada de la iglesia cuando había, o ahora si algún día volvemos, gracias a Dios vamos a volver, no hay ningún problema. No hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista, decía mi abuelito. Esas hojitas y todo es para que se las lleven a su casa y durante toda la semana repasen los textos. No es para estarlos allí. Tengo que estar escuchando la palabra, porque de la escucha es muy, muy importante. En el acto litúrgico la palabra de Dios va acompañada, fíjense muy bien, y habría que subrayar acompañada, por una íntima, qué palabra tan bonita, íntima acción del Espíritu Santo, así como siempre el Espíritu Santo es tan dócil, tan íntimo, es tan sutil, que actúa, que la hace operante en el corazón de los fieles. Operante. Soy yo por este texto le canonizaba al Papa Benedicto XVI. Por muchas otras cosas por más. Muchas palabras y muchas enseñanzas. Sí. Sus homilías eran un recorrido, para los que sabemos, un recorrido por los padres de la iglesia, por la tradición, por la liturgia, por los místicos, por los benedictinos. Era increíble escuchar esa enseñanza, porque además es eso, la iglesia es enseñanza, la iglesia es maestra, mater et magistra, decía el Papa Juan. Entonces, es ciertamente importantísimo. Le llamamos limosna, pero es la caridad, ¿verdad? Uh-huh. Es la caridad operante, concreta, específica, de cada quien comparte un bien. Es necesario compartir, no podemos todo. Por eso a los niños tenemos que enseñarles a compartir lo que sea y en las circunstancias y situaciones que sean. Uh-huh. Pero necesitamos enseñarles a compartir. Porque la caridad viene del fruto del ayuno. Ciertamente, ayunamos un poquito, gastamos en algo que no sea necesario, etc. Y la caridad siempre es renovación personal. Lo que ahorramos lo destinamos a la caridad. Uh-huh. Caridades muy concretas y específicas. Por eso hay tantas instituciones y tantas cuestiones tan importantes. Y qué importante eso en estas circunstancias, ¿no? Que en la pandemia el miedo nos ha hecho querer acumular, querer estar bien, y nuestra fe nos dice que nos tenemos que despojar de todo eso y pues comenzar a ver a los demás, ¿no? Sí. Tenerlo estrictamente necesario y porque además pues nadie sabemos. En cualquier momento nos podemos marchar de este mundo. Sí. Es aquello del evangelio insensato. ¿Para qué te sirve tanto si esta noche vas a morir? ¿Para qué? Acumulaste, voy a tirar mis graneros y a construir otros más grandes porque descansa, alma mía, tienes, etc. La celebración eucarística en tiempo de Cuaresma es importantísima.
porque es también alimento que nos va a guiar por el desierto de la vida. En Cuaresma debemos de veras de sentir que entramos en el desierto. La Cuaresma de cuando yo era niño, que ya estás concluyendo, Sí. pues se procuraba que no se escuchaba el radio, no se iba al cine, no varias cuestiones así, la ascética de la que hablábamos un poquito. Está bien, algunos elementos, pero hoy en día ya lo tenemos como una perspectiva más amplia. A ver, ¿por qué no me enfrento en el desierto? Porque en el desierto no tengo ninguna seguridad. Por eso Jesús se va al desierto. Por eso el primer domingo de Cuaresma vamos a encontrar a Jesús en el desierto. El pueblo de Israel tuvo que ir al desierto para cambiar de mentalidad. Pasar de los que vivían como esclavos y nacieron como esclavos a los que nacieron en la libertad y van a tomar la tierra prometida como libres. Si no, no ha servido absolutamente nada. Es más, el mismo Moisés, por haber dudado, no entró a la tierra prometida. La vio de lejos. Que además es muy bonito el lugar donde va uno a ver. En el Monte Nebo. En el Monte Nebo. La tumba de Moisés decía Egeria. Y aquí, cuando llegó y le dije, ¿y aquí qué es? La tumba de Moisés. Ah, está bueno. Que no está, No está sé. descubierto. No, pero es la tradición. Es la tradición. Es un símbolo. Es un símbolo. Eso necesitamos los seres humanos. Y por eso peregrinamos hacia allá. ¿Que dónde? Si 4 metros y que no, pero es que es del otro monte. Ah, está bueno, no es lo de menos. Aquí estamos. Ajá. Esto es la valoración. Es muy interesante, sería muy interesante entonces, también en nuestra casa, nuestro contemplatorio, porque otra vez necesitamos de los símbolos. Una mesa, un lugar, un velo morado, un crucifijo. Está centrada la Cuaresma en la cruz de Cristo, la Sagrada Escritura. No se ponen flores. Las flores se ponen hasta la Pascua. Ahorita es tiempo de austeridad. Por eso el morado es color de austeridad. No es de luto, mentira. La gente dice, color de luto. No es cierto. No. En la iglesia no existe el luto. Es color de austeridad. ¿Qué hace? Yo siempre lo he comparado con esto. Ahora ya no tanto, pero cuando yo era también niño, un pantalón de mezclilla era pantalón de trabajo. Ahora ya va uno hasta fiestas con pantalón. Y hasta rotos. Sí, rotos. Es de más mundo. Sí, de caché. De caché. Pero no era así. Era ropa de trabajo, como originalmente se hizo. Sí. Los overoles para los trabajadores. Ajá. Eso es el morado en la iglesia. No estamos de fiesta ni nada. Ahorita no hay fiestas en Cuaresma. Bueno, se nos atraviesa San José y se nos atraviesa por allí la Anunciación del Señor. En el concilio se pensó mucho cambiar de fecha a San José. Pero bueno, la tradición era muy fuerte. Pero hasta ahí. Pero es eso, tiempo de esfuerzo. O sea, me centro en lo mínimo. Por eso antiguamente también hasta las imágenes se cubrían. Ajá. ¿Por qué? Para no provocar distracción. Solo en Cristo. Entonces no se ponen flores, no se ponen velas, ni veladoras, ni nada. Eso se va a hacer hasta la Pascua. Tal vez algún triguito, símbolo así Yo acostumbro poner trigo. Trigos, exactamente, etcétera. Ahora, en estos días, las personas están poniendo en sus casas también una cruz. Entonces, sí, está bien. Ya después esa cruz y todo se va cambiando. Es que qué bonito, y a mí me ha dado mucho gusto que desde la Semana Santa del año pasado se retomó en la casa, en las puertas de la casa, poner algo. Que hay muchos símbolos, nada más que a veces se pierden. Las coronas de Navidad que se ponen en la puerta de la casa era la invitación a pasar y con frutos secos, porque pues no había frutos. Allá en Europa, sobre todo, no había frutos más que secos. Entonces, por eso bien. Pero definitivamente alguna cosa de austeridad. Y entonces, en Cuaresma vamos a poner nuestra cruz. Nada más así con unos triguitos o algún elemento. Ya después vendrán otros días, otros elementos, la Pascua, una cruz ya más gloriosa. Ya les iré hablando de este aspecto. La Pascua es un paso de Cristo a la vida de nosotros, a
a una vida nueva y cómo pues está construida. La Cuaresma en cada ciclo tiene una estructura que es muy importante tomar. La del ciclo A, cuando nos acompaña el evangelista San Mateo, es la Cuaresma que se llama bautismal, aunque también cede a San Juan los 3 domingos. ¿Por qué? Porque va a aparecer la samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Los temas específicamente bautismales, preciosos, son los temas más... Es más, dice una rúbrica por allí en el leccionario, si se quiere, cada año se puede repetir eso, si es menester, porque son tan profundos, tan importantes, tan ricos. Cada año que desplazan todo. Desplazan todo. Lo puedes hacer, ahí esa posibilidad. En fin, la de la Cuaresma del ciclo B que estamos viviendo este año es la que se llama cristocéntrica. Todo fundamentado en Cristo, con expresiones muy de Cristo, ¿verdad? El Cristo que es levantado, la cruz, el diálogo con Nicodemo, el grano de trigo que muere, el templo, el nuevo templo, el Jerusalén, el cuerpo de Cristo. Y la del ciclo C, la de que nos acompaña Lucas, es la penitencial. Esa está más basada en la penitencia, en las obras de penitencia, en la renovación ciertamente penitencial. Tendiendo hacia la misericordia de Dios, ¿no? Claro, claro, sí. Porque penitencia ciertamente es cuando Dios reconoce la miseria de alguien y se acerca para la reconciliación. Pero si yo no me quiero reconciliar, pues... no. Y pues tampoco se trata de darse de latigazos, ¿no? Sí, tampoco. Es la penitencia en orden a la reconciliación, a la misericordia. Claro. Sí. No, porque es un texto básico de esos ciclos dominicales, es el Padre Amoroso, la parábola del Padre Amoroso, o sea, para nada. La llamada del hijo pródigo, exactamente, ¿no? Para nada. Es el padre que busca, que sale al encuentro, que lo abraza, que lo atrae, que hace otra vez fiesta, que le vuelve a poner ropa, anillo, sandalias, que hay comida, etc. Entonces, el padre, aquella famosa pintura que hay de Rembrandt, exactamente, de Rembrandt, de la acogida del hijo y el padre lleno de ternura, la mano masculina, la mano femenina, la acogida totalmente. El sacramento de la reconciliación. La Cuaresma, por eso, entonces, va a tener tanto que ver con la iniciación cristiana, los elementos propios de la iniciación cristiana y los elementos propios de la penitencia, el sacramento de la penitencia y otras acciones penitenciales. Porque existen, por ejemplo, celebraciones penitenciales que no forzosamente terminan en el sacramento, sino que nos llevan a la reflexión, al pensar, y ya después nos llevan a la reconciliación. En fin, todo esto. Esta sería una visión general de la Cuaresma. Y quiero concluir en esta etapa introductoria de la Cuaresma, ¿qué es el miércoles de ceniza? ¿Cómo tenemos que entender el miércoles de ceniza? Su nombre a veces nos podría desconcertar pensando que sería lo más importante imponerse ceniza. Pero no es lo más importante, porque tampoco se toma ceniza, tomar es beber. Se impone la ceniza. El día como tal surgió sobre todo a partir de la penitencia pública y el significado tiene un sentido de sobriedad. O sea, ¿cómo comenzar? ¿Cómo introducirnos a la Cuaresma? ¿Cómo comenzar este periodo? Miércoles, jueves, viernes y sábado. Pues con este sentido de austeridad. Ahora, ¿cuál es la base del miércoles de ceniza? ¿En qué se fundamenta el miércoles de ceniza? Miren, hoy en día
hoy en día para entender la liturgia tenemos dos fuentes fundamentales. Los libros litúrgicos, que son muchos, el misal, el leccionario. Cuando ustedes tienen en un misalín la misa del día, por ejemplo, pasa un poco como en los misales plenarios. Hicieron exactamente lo mismo que los misales de San Pío V y los desde el siglo X. Juntar todo en un solo texto, lo cual no debería de ser así. Por eso, ya cuando en una celebración litúrgica existe el libro leccionario, que está siempre en el ambón, y lo complementa el evangeliario, como el libro solemne para ciertos días, no para todos los días, y el misal, que originalmente se llamaba sacramental, donde están las oraciones y los ritos. Y otro, donde debería de estar el antifonario. O sea, las antífonas, cómo se cantan, con qué se complementan, y otros cantos. Nada más que, bueno, pues todo está junto en un misalín de mes, por así decirlo. Pero es un elemento importante. Se creó pues, para que nos acerquemos a los textos. Un instrumento de... Exactamente. De acercamiento. De acercar a los fieles, no para la celebración también. Malo que algunos celebran con eso. Pues, no es para eso, definitivamente. Pero para los fieles sí. Y para que los fieles, leyendo y releyendo los textos, entiendan de lo que está pasando. Entonces, ¿qué nos da la idea? O sea, ¿cuál es el objetivo del miércoles de ceniza? Comenzamos con la oración de entrada. Que el día de ayuno, ahí está la clave, es un día de ayuno. Este es el objetivo en que iniciamos esta cuaresma, como está escrito en la antigüedad. Por eso dice que iniciamos, que ahora que nos introducimos a esta cuaresma. Sea el principio de una verdadera conversión, metanoia, cambio de rumbo de vida. Todos en todo momento necesitamos cambiar. Y que nuestros actos de penitencia, estos que realizamos, la palabra, la caridad, el ayuno, etc., nos ayuden a vencer un espíritu del mal, esta situación negativa, etc. Aquí jamás habla de la ceniza, jamás, no lo dice. Este es el verdadero sentido del día. Y que a veces lo perdemos y no, ni siquiera lo realizamos. Dentro de esta celebración, sea eucarística o de la celebración de la palabra de Dios únicamente, vamos a tener un momento de un rito penitencial. La imposición de ceniza como tal es un rito penitencial, que es muy sencillo. Se invita a orar para que Dios bendiga primero a la comunidad. Hay dos oraciones, y esto me llama a mí siempre mucho la atención. Dios, que concedes tu paz a los que se arrepienten, fíjense bien, escucha nuestras súplicas y derrama tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza. No se bendice la ceniza. Originalmente, por eso hay dos bendiciones. Una que sí diga, bueno, pues más, vamos a bendecir la ceniza, y otra que no, que es la segunda. Pero esta es la más bonita, porque además esta es la antigua. Y esta es la de creación nueva. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Este es un texto de San Pablo. Escucha nuestras oraciones y bendice esta ceniza. Y aquí está lo más importante, que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Cabeza es acá, la coronilla, aunque estamos medios pelones como nosotros. Esa es la cabeza, no dice la frente. ¿Por qué? Porque el día que tú fuiste confirmado, recibiste la unción con el santo crisma, que ya hablamos de él, exactamente haciendo la señal de la cruz sobre la frente. Recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Sí, sí. Y contesta el fiel, Amén. La paz esté contigo. Con tu espíritu. Así es. ¿Qué es el crisma? ¿Por qué huele bien? ¿Por qué el bueno Es un perfume. Es un perfume, pero es un símbolo de vida. Recibe el don, y el don del Espíritu es vida. ¿Por cómo se simboliza el Espíritu? Fuego. ¿Qué más vida que el fuego? Que todo lo purifica, que etcétera. Viento. Aire. Agua. Todos los símbolos del Espíritu son vida. ¿Cómo voy a poner encima de un elemento de vida un elemento de muerte? La ceniza es muerte. No puedo. No se puede. Entonces, recibe. Ya recibiste. Ahora acá. Para recordar. Porque, ¿qué hacían los orientales? Se tiraban y se echaban así. Ni siquiera ceniza, era tierra. Tierra. Exactamente. Aquí piadosamente, y de palmitas y de todo lo que ya no se usa en la iglesia se quema. Entonces, bueno, así es. Y al final tendría que hacerse, cada quien se impone la ceniza. Cada quien es pecador y cada quien sabe de qué. Sí, sí. Fíjense, entonces esto nos empieza a llevar a una perspectiva nueva y diferente de la... de la ceniza. De la ceniza. Que nada tiene que ver con el pensamiento mágico de la gente, ¿no? No. Poco evangelizado, ¿no? Sí. Y finalmente, entonces, es una llamada a la conversión. Es una invitación muy, muy loable, muy específica, pues, a la conversión. Quisiera nada más decir una palabrita sobre todas las personas, porque a veces los elementos devocionales pues también nos ayudan a vivir esto. Por eso existe un directorio de piedad popular y liturgia. Ojo que no es lo mismo religiosidad que piedad. La religiosidad es la de cualquier religión del mundo, y la piedad es lo que ya ha pasado cristianamente. Eso es la piedad. Y nosotros no vivimos de religiosidad, vivimos de piedad, porque al final todo está imbuido en el Evangelio. O sea, un Vía Crucis, ¿qué es un Vía Crucis? El Vía Crucis es la narración de la pasión de Cristo, algunos pasajes de esa narración, hechos, estaciones. Claro, se hicieron en la antigüedad, algunas no son históricas, pero bueno, paciencia. Por eso hay unos nuevos Vía Crucis ahora que todos brotan de las Escrituras. De las Escrituras, comenzando, por ejemplo, con la oración del huerto, etc. Y el rosario, a partir de Rosarium Via Virgine Maria, un documento del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el rosario de la Virgen María, ahí nos dice que está bien los misterios, pero que nosotros tenemos la posibilidad de adaptar los misterios para cada circunstancia y situación. En tiempo pascualógico es que no voy a rezar misterios dolorosos. Estamos de fiesta, Pascua. En la Pascua no se puede uno hincar, en la Pascua no puedes, no puedes hacer penitencia, no puedes ayunar, nada, ¿no? Es la Pascua. Estás con el novio. Pues sí, estás con el novio. Bien, les propongo entonces el rosario cuaresmal para que lo tengan en cuenta. Primer misterio es el bautismo. Jesús bautizado por Juan en el Jordán. Marcos 1, 9, 11. Después les aparecerá aquí en la pantalla. En la pantalla. Segundo misterio, Jesús invita a la conversión. Marcos 1, 14, 15. Tercer misterio, Jesús se encuentra con la samaritana. O sea, volvemos a las Juan. Importante, Juan 4, 7, 10. Cuarto misterio, Jesús cura al ciego de nacimiento. Juan 9, 1, 5. Y quinto misterio, Jesús resucita a Lázaro. Juan 11, 20, 27. Porque eso es lo que va a pasar con nosotros.
si es que vivimos la Cuaresma íntegramente. Es un proceso de conversión, ¿no? Sí. De intervención de Dios en la Sí, sí. vida de los hombres. Y lo que oramos es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que oramos. Pues una visión general de la Cuaresma que creo que puede ser bien interesante. Híjole, muy, muy bello. Miguel, muchas gracias. ¿Nos puedes dar un anticipo de qué vamos a tratar en el siguiente episodio? Vamos al primer domingo de Cuaresma. O sea, entramos a nuestra tanda de ejercicios, como se decía antiguamente, Perfecto. a las jornadas de ejercicios. Recuerden, son 6 tandas, 6 días, 6 jornadas de ejercicios. Perfecto. Los pueden hacer en la noche, en la mañana, a la hora que quieran, Sí. etcétera. Esa es la ventaja de nuestros medios electrónicos, que pues va a aparecer el episodio, el capítulo, y pues la gente lo puede ver a cualquier hora, en cualquier momento. Muy bien, Siempre y en todo lugar. sí. Omnipresente. Bueno, muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Tocayo, por estar con nosotros en esta Cuaresma. Bueno, esta explicación introductoria, esta Cuaresma, luego la Pascua, el Triduo Pascual, la Pascua y pues hasta Pentecostés. Muchas gracias. Hasta luego.